¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Futuro 360. Nos reencontramos para seguir profundizando en esta ventana que CNN Chile abre a los temas más importantes en materia científica, tecnológica, lo que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente, entre otros asuntos. Vamos a partir de inmediato nuestra edición del día de hoy. Y comenzamos contándoles que la NASA presentó a los 4 tripulantes que viajarán en la misión Artemis 3. Si bien incluyó a un integrante italiano y también a un afroamericano, los cuestionamientos se han dado por la falta de mujeres en esta etapa. Además, siguen las dudas también respecto a si se cumplirán o no los plazos a propósito del incidente que protagonizó Blue Origin. Los detalles en la siguiente nota de Matías Sandoval. Now, moving on to our mission specialist for Artemis 3, Andre Douglas. Colonel Frank Rubio. Luca Parmitano. Randy Bresnik. Uno a uno, la NASA presentó a los 4 tripulantes de Artemis 3, una misión que ya no tendrá como objetivo llevar astronautas a la superficie lunar, sino probar en órbita terrestre los últimos sistemas y tecnologías necesarias para que ese regreso a la Luna sea seguro. La NASA se ha enfocado mucho en el desarrollo del propulsor, en este caso el SLS, y de la cápsula que lleva a los astronautas y ha contratado los servicios de empresas privadas como SpaceX y Blue Origin para fabricar esa nave que va a llevar a los astronautas a la superficie. ¿Y en qué consiste esta prueba? Es que hay que entender si estas naves fabricadas, una por SpaceX y otra por Blue Origin, que son 2 fabricantes distintos, y después hay que poner todo junto. Entonces, calzarán los vehículos, se podrán acoplar de manera segura, quedarán medios sueltos. Eso es lo que se necesita probar. Es distinto a lo que esperábamos de Artemis 3 anteriormente, que era llegar definitivamente a la Luna. Esta misión fue como puesta entre medio para poder probar estos artefactos, lo cual me imagino que es una muy buena idea si van a usarlos también al momento de ir a la Luna. Esta misión será liderada por el comandante Randy Bresnik, un astronauta con amplia experiencia, expiloto de combate de la Marina estadounidense con 2 vuelos espaciales y más de 150 días acumulados fuera de la Tierra. Junto a él estará el italiano Luca Parmitano, piloto de la misión y representante de la Agencia Espacial Europea, convirtiéndose en el primer astronauta de la ESA en recibir una asignación dentro del programa Artemis. A la misión se suma el especialista Frank Rubio, quien llega con un récord histórico. Pasó 371 días consecutivos en el espacio a bordo de la Estación Espacial Internacional, la mayor permanencia continua logrado por un astronauta estadounidense. La tripulación la completa Andre Douglas, ingeniero y especialista en sistemas, quien realizará su primer vuelo espacial, aportando una mirada de una nueva generación de astronautas. Tenemos el éxito asegurado en cuanto a experiencia, ¿ya? O sea, los astronautas van a ir y van a hacer el mejor trabajo que humanamente cualquier ser humano va a poder hacer, ¿ya? Entonces, por ese lado, yo creo que la tripulación fue muy bien seleccionada. Más allá de la expertise de la tripulación, los cuestionamientos van por la falta de mujeres. La ausencia resulta especialmente llamativa por la propia historia del programa. Artemis, la misión que lleva el nombre de la diosa griega de la luna y hermana de Apolo, prometía ser una exploración más diversa e inclusiva. Hoy, esa promesa vuelve a estar en el centro del debate. The boss had to pick the crew for this flight that he had available, that had the skill sets that he needed. But certainly just, look at our ISS missions where we had our recent cruise with Anne McLean and Nicole Ayers were the commander and pilot. So the office gets what it needs when it needs it, and we'll certainly have all these other people that you mentioned are female military test pilots or just other female astronauts that will be picking up on the follow-on Artemis missions, and we're here to carry the fire so that we can hand off the torch to them. Eso como que se sintió como una especie de retroceso en esa misión al ver a la tripulación que está hecha de puros hombres. Se nota la importancia de la diversidad respecto a los resultados que se tienen. Hay estudios que hablan de que las investigaciones hechas por grupos heterogéneos de distintos orígenes, de distintas edades, distintos géneros,
son más exitosas, se publican más, se citan más. Si bien Artemis 3 está programado para mediados de 2027, todavía no se descarta que los plazos puedan cambiar. Esto debido a los resultados de las últimas pruebas de las plataformas involucradas, especialmente el módulo lunar desarrollado junto a Blue Origin, que sufrió una explosión a mediados de mayo. Contamos con muchos socios involucrados en el éxito de Artemis 3 y aunque reconocemos que existen preguntas sobre cómo la reciente anomalía de Blue Origin podría afectar nuestros planes, los contratiempos también representan oportunidades de aprendizaje. Confiamos en que el cohete New Glenn estará listo para Artemis 3 junto con Blue Origin. En esencia, nuestro enfoque para Artemis 3 seguirá siendo el mismo. Aunque evitaron responder preguntas sobre un eventual retraso de una misión que se espera para mediados del 2027, sí hicieron una referencia explícita a una incipiente carrera con China por volver a llevar humanos a la Luna. Utilizaremos esta misión para reducir los riesgos de nuestras futuras misiones tripuladas a la Luna mediante vehículos de prueba de aterrizaje tanto de Blue Origin como de SpaceX, con el objetivo de asegurarnos de superar a China en el regreso a la Luna. Una misión que busca abrir nuevamente la puerta hacia la Luna, pero que también deja preguntas sobre el camino que tomará la exploración espacial, desde la colaboración internacional y la innovación tecnológica hasta quiénes serán los protagonistas de esta nueva era. Y nos vamos ahora a una de las secciones más comentadas y viralizadas en las redes sociales de Futuro 360. Hablamos del ser fantástico que les presentamos cada semana. Y hoy vamos a hablar de uno que alcanzó gran fama a comienzos de los años 2000 al convertirse en la inspiración de una película que resultaría luego ganadora del Oscar. Mientras ese reconocimiento seguramente llenó de orgullo al equipo creativo detrás de la cinta, para este pequeño protagonista tuvo consecuencias menos positivas, porque se generó el efecto Nemo. Tras el estreno de la película Buscando a Nemo en 2003, se dispararon las capturas para acuarios domésticos del pez payaso, la especie a la que pertenece Nemo y su padre. Pero este tipo de pez esconde muchísimo más de lo que mostró Disney y Pixar en esa entrañable película. Y hoy queremos contarles sobre esas maravillosas características, no para que lo deseen como mascota precisamente, sino para que lo valoremos, para que aprendamos a respetarlo también como un animal salvaje. Se distingue por su cuerpo ovalado y comprimido a los lados, por su color naranja tan brillante atravesado por 3 franjas blancas verticales que están bordadas de negro y una mucosa que recubre también su cuerpo y lo protege de las picaduras de la anémona y de otros peces tóxicos. Pero el naranja es solo el más famoso porque existen 30 especies de la subfamilia Amphiryoniae y pueden ser naranjas, rojos, rosados, amarillos o incluso marrones, con de 1 a 3 franjas blancas de filo negro, salvo una de esas especies, el Amphiryon Ciroceptrus, cuyas bandas son azules. Habitan los arrecifes de coral del Pacífico y del Océano Índico, en aguas tropicales también del Mar Rojo, en Tailandia, Indonesia, Australia y se les puede ver también en las costas chinas. Y se alimentan de residuos y parásitos de la anémona, del plancton, de algas, de pequeños moluscos, crustáceos y peces todavía más chicos que ellos. La anémona es su gran aliada, claro, porque con ella mantiene una relación simbiótica. El pez se protege de los depredadores, ya que la anémona es venenosa para otros peces, y desova en ella. Mientras tanto, la anémona se alimenta de su materia fecal y queda protegida entonces de los peces mariposa que devoran sus tentáculos. Con mayor razón entonces parece mejor dejarlos muy tranquilos en sus hábitats y no romper esta maravillosa relación simbólica, ¿o no? Viven en una jerarquía además y cada vez se conoce más respecto a su organización. La hembra en esta jerarquía es la más grande y ocupa el nivel más alto también. Y solo el macho de mayor tamaño se puede aparear con ella. Son monógamos entonces y resulta que todos nacen machos y son hermafroditas. Así que si la hembra muere, el macho dominante entonces cambia de sexo y ocupa su lugar reproductivo.
Investigadores señalan este hermafroditismo como una de sus armas de supervivencia, ya que permite formar una nueva pareja reproductora sin tener que cambiar de anémona. Un recordatorio de que la diversidad no es una excepción entonces en la naturaleza, sino parte de su extraordinaria riqueza y poder. Además tienen muy buena memoria, no como Dory, la coprotagonista de Nemo. Una investigación publicada en Science demostró que llevados a mar abierto, por ejemplo, el 60% de los individuos estudiados logró regresar por su propia cuenta al arrecife donde había nacido. Por todo esto, entonces, el pez payaso es mucho más que una estrella de cine. Es un verdadero ser fantástico. Del mar nos vamos a la tierra, donde sin duda todavía existen grandes lugares mágicos, donde la vida se desarrolla al ritmo de la naturaleza. Esta relación es la que se da, por ejemplo, en el corazón de la selva patagónica. La reserva de la biosfera Huilo Huilo posee una biodiversidad única de 100.000 hectáreas de áreas protegidas que junto a sus habitantes pretenden conservar como un patrimonio natural y cultural. Futuro 360 viajó y recorrió estos lugares. Joel Chacana nos cuenta los detalles en el siguiente informe. Entre Neltume y Puerto Fuy hay una constante actividad volcánica y una dinámica glaciar que ha ido modelando su geografía desde sus montañas hasta la red hidrológica, formando un nicho natural que alberga muchas especies endémicas, donde 1 de cada 3 es única en el mundo. Esta riqueza natural también se ha transformado a través de la actividad económica de las comunidades. Estos pueblos incluso nacen como campamentos forestales, nacen alrededor de los años 40, cuando vienen las empresas forestales a tratar de aprovechar un poco los bosques y generar la industria forestal. Y por muchas décadas de este tipo de bosque salieron las mejores maderas de roble, raulí y coihue. Pero conforme fue pasando el tiempo, estas maderas ya no estaban en la disponibilidad que solía estar y la operación forestal comenzó a declinar de forma muy fuerte. Y a finales de los 90, donde ya la industria cae finalmente, no tenía futuro económico, y la verdad es que lo que uno miraba en los pueblos eran pueblos de alta vulnerabilidad y donde el futuro era un pueblo fantasma, digamos, porque no había ninguna opción de desarrollo económico. Y cuando aparece el turismo sostenible y la conservación, se genera un antes y un después, porque cambia el paradigma económico del lugar. Es a través de una estrategia que ha armado Huilo Huilo, que es la que nosotros le llamamos la estrategia de conservación activa. ¿Qué significa eso? Que nosotros no creemos que la conservación se haga cerrando un lugar y no permitiendo que nadie entre, porque la verdad es que los lugares con el paso del tiempo igual se van afectando, sino que creemos que uno tiene que hacer acciones reales, concretas y potentes que mejoren el ecosistema, que lo vayan transformando y adecuando, como por ejemplo haciendo reintroducciones de animales, protegiendo lugares, haciendo educación ambiental, y para eso necesitas a un ser humano muy activo, muy presente y muy potente. Y al mismo tiempo necesitas que las comunidades que lo rodean se desarrollen económicamente basadas en esa conservación. Y acá ya tenemos un desarrollo que es muy importante, que tiene un atractivo de nivel internacional, y eso esperamos que siga creciendo. Desde Cernatur queremos seguir apoyando todo ese desarrollo. Una conservación activa que resguarda los ecosistemas y permite un desarrollo económico. El proyecto más emblemático es el Centro de Conservación del Huemul del Sur. Lleva más de 20 años de un trabajo metódico y permanente que hizo posible la recuperación de esta especie en la región de los ríos, luego de décadas de estar extinto en la zona. Se planteó desde los orígenes como una restauración ecosistémica. Se levantó información vegetacional, información faunística, información cultural, y en base a eso se decidió tratar de hacer los máximos esfuerzos para que este lugar sea lo más parecido a lo que era antes que el ser humano lo interviniera. Y actualmente estamos en un proceso de conservación activa muy fuerte, donde estamos todos involucrados, las gobernanzas locales, la comunidad, la fundación, y esto es algo que llegó para no irse. El proyecto partió con 3 ejemplares, actualmente protegen a más de 50, ya han logrado reintroducir huemules a la vida silvestre y algunos incluso han logrado migrar por corredores biológicos hacia Argentina. ¿Sabes qué alegría? Esto es el resultado de un montón de laburo.
Ecológicamente el huemul es un animal muy especial porque es una especie paraguas. Primero, nos obliga a todos, si queremos protegerlo, tenemos que proteger una diversidad de ecosistemas. Segundo, estos animales son animales que van generando senderos, que donde van pisando van generando surcos, donde después caen semillas, son capaces de movilizar en sus crotines de un lugar a otro, ¿cierto? Semillas que después van a germinar nuevamente con vegetación, son grandes movilizadores, ¿cierto? Y eso le da un valor muy importante en este tipo de ecosistemas. Toda la comunidad está involucrada en el proyecto. Sus tradiciones y características están reflejadas en cada actividad que se desarrolla en torno a la reserva. Es una definición como reserva biológica Huilo Huilo. Nosotros tenemos 3 pilares, como lo comenté, que es el desarrollo del turismo, con la conservación de la naturaleza, con las comunidades. No se condicen los 3 si no están juntos, por lo tanto, para nosotros es súper relevante. La comunidad local ha ido levantando desde la economía creativa, la artesanía, por ejemplo, la gastronomía, por otro lado, el mundo gourmet, todas las mermeladas, todos los manjares y otras cosas deliciosas que podemos disfrutar, y eso es súper importante para diversificar la economía del territorio. Yo vivo hace 20 años aquí en el Tume. La verdad que antes solamente existía el aserradero, como dice usted, y solo había trabajo para hombres. Pero cuando llegó Fundación Huilo Huilo, Fundación hizo que integrar en este caso a las mujeres para que seamos como más independientes, tengamos nuestra platita, porque antes, antiguamente se dependía mucho del hombre, la mujer, acá, porque es una zona muy lejana. Antes nosotros como mujeres estábamos solamente en la casa, los hombres eran los que trabajaban y llevaban el sustento a la casa, y ahora, gracias a Dios, ya hace un buen tiempo que sí estamos realizándolos nosotros como mujeres, saliendo adelante, trabajando. He tejido toda mi vida y muchos de estos puntos, de los colores y todo, lo aprendí, lo heredé de mi abuela, de mi mamá. Y para mí tiene un significado diferente, porque no tejo solo por tejer, sino tejo para transmitir y para preservar el oficio. Es relevante porque no solamente implica el desarrollo económico desde el punto de vista social o patrimonial, sino que también incrementa la cantidad de trabajadores que puedan ser empleados no solo en el sector del Huilo Huilo, sino que también en el sector de Neltume, de Puerto Fuy y de los sectores aledaños. No ha sido un proceso fácil como lo ha ocurrido en todo el mundo, pero lo importante es que lo que yo siempre hago un llamado es al respeto, a respetar al otro, al reconocer el otro, sus atributos, sus cualidades, hasta las diferencias, y yo creo que eso también ha marcado como un rumbo nuevo en la comuna, que hemos conversado entre los distintos pueblos, hemos tomado ciertos acuerdos, pero el acuerdo más importante, que el patrimonio más importante de la comuna, es el medio ambiente y la naturaleza. Y si tú haces una artesanía y tu artesanía está inspirada en el mundo natural, quieres que el mundo natural permanezca. Entonces, tu desarrollo económico está asociado a la conservación. Si tú haces un guiado de naturaleza, necesitas que haya naturaleza, por lo tanto, tu desarrollo económico está asociado a la conservación. Y al mismo tiempo, en la medida que se genera desarrollo económico en las localidades, tú también tienes los ingresos y, por otro lado, el interés de las personas por cuidar esos lugares. Esas cosas van conectadas y eso es lo que nosotros le llamamos conservación activa. La magia en la naturaleza es un elemento clave para lograr una conexión emocional con las personas y su cultura. Hoy más del 70% de quienes viven cerca de la reserva afirman haber mejorado su calidad de vida con la llegada del turismo. Este cambio de paradigma invita a redescubrir esta relación que el ser humano siempre ha tenido con la vida silvestre. Nos vamos a ir a una pausa con estas informaciones. No se vayan porque al regreso hablaremos de una importante cumbre que está en desarrollo acá en nuestro país y que aborda un tema importantísimo desde el punto de vista medioambiental. Estamos hablando de los residuos textiles. Pausa y ya volvemos con eso. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Futuro 360 y vamos a conversar en la entrevista de hoy, y tal como le adelantábamos en la pausa, respecto a los desafíos que hay en materia medioambiental, específicamente en torno a la industria textil. Una industria que se ha transformado en un asunto clave a nivel global y que tiene alcances súper interesantes desde el punto de vista no solo de cómo se fabrican ciertas cosas, sino también de lo que hacemos con ellos
una vez ya han pasado su vida útil. Y es uno de los puntos que se están abordando además en una cumbre que por primera vez se organiza a nivel mundial y que tiene su sede acá en Chile. Está con nosotros Gonzalo Muñoz, CEO de Ambition Loop y champion de la COP25. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido. Muchas gracias, Sebastián. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, Gonzalo, súper interesante esta cumbre y creo que para el caso chileno además tiene también una relevancia muy importante por lo que ha ocurrido en nuestro país con esta imagen, recordarás tú y nuestros televidentes también, que se viralizó y se hizo famosa en el mundo de un vertedero textil en el norte de nuestro país con miles de toneladas de ropa que estaban en medio del desierto, ¿no? Botadas ahí, abandonadas, en el reflejo de un país que no es capaz de manejar muchas veces los desechos que se generan desde el punto de vista textil. A partir de esa imagen que yo creo que para muchos de nosotros está todavía muy fresca, interesante hablar sobre esta primera cumbre que se desarrolla acá en Chile. Cuéntanos sobre el contexto primero de la cumbre, dado que es la primera. El contexto efectivamente de Chile, como bien tú dices, tiene factores que se asocian al vertedero en el desierto de Atacama, pero también a otros elementos que tienen que ver con eso. Chile es el segundo importador del mundo de ropa usada. Chile tiene muchísimos acuerdos de libre comercio que hacen que sea muy fácil importar, ya no solo a través de las grandes tiendas, sino que también a través de las plataformas online. Pero al mismo tiempo Chile tiene una trayectoria muy interesante desde el punto de vista de colocar esta ley o lo que se llaman las familias de la ley de responsabilidad extendida al proveedor, ¿no? Tenemos ya una ley en materia, o sea, la ley está funcionando con su reglamento en materia de envases y embalajes, en neumáticos, en baterías, y se viene ahora electrodomésticos. Por supuesto, la siguiente vendrá a ser textiles. Resulta que el tema textiles fue uno de los temas que la Asamblea de las Naciones Unidas en el Medio Ambiente, que se llama UNEA, que se reúne aproximadamente cada 2 años en Nairobi, reúne a todos los ministros de medio ambiente del mundo y dijeron, hay 3 temas que nos parece clave abordar coordinadamente de manera urgente. A ver. Plásticos, ¿no? La contaminación por plásticos, eso ha dado a un proceso de negociación en que hoy en día, de hecho, el que está de presidente de esa negociación es el embajador chileno Julio Cordano, un gran diplomático chileno que está liderando ese proceso y que ha sido muy complejo. El segundo, que es muy importante también y que nos toca mucho, es el de minerales críticos. Cómo el mundo va a avanzar en esta necesidad de más minerales críticos y avanzar en el uso y necesidad sin que eso genere un mayor daño en el medio ambiente, ojalá revirtiendo ese daño, pero también entendiendo que esos minerales críticos, como estamos viendo ahora con el tema del litio, con el tema del cobalto, las tierras raras, el mismo cobre, debieran después volver a ser usados, a entrar en una lógica de economía circular. Y el tercero de estos grandes temas fue justamente la industria textil, que ha sido de alguna manera un actor en el mundo de la sostenibilidad que ha pasado un poco colado, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que es una industria tan masiva y tan disgregada que cuesta mucho seguirle la rastreabilidad a cada uno de los productos. Hemos entrado en una dinámica de la desechabilidad de manera absurda, digamos, fundamentalmente desde la década de los 60 hasta ahora. Pensemos también en cómo el hecho de que se ha especializado tanto en Asia la fabricación, que hace que países como los nuestros sean simplemente importadores, sin tener una noción muy clara de qué tipo de material estás importando y sin poder ponerle mucho foco a, oiga, prodúzcase de esta forma para que podamos garantizar que al final no tenemos un problema. Es difícil establecer esos estándares, me imagino. Y eso es parte de lo que se está conversando en este contexto de las Naciones Unidas en materia medioambiental. Se pidió primero, hagamos lo que se llaman diálogos políticos. Y durante el año pasado se hicieron diálogos políticos a nivel ministerial para que las distintas experiencias de los distintos países, de los países desarrollados y los emergentes pudiesen conversar en esa materia. En diciembre del año pasado, en lo que se llamó la Asamblea número 7 de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Nairobi, me pidieron que moderara el primer panel público-privado. Entonces se convocaron a ministros de medio ambiente de distintos países del mundo y fundamentalmente directores de grandes empresas en esta materia para que ya empezaran a tener una conversación de qué es lo que le pasa a las políticas públicas, de cuáles son sus dolores y qué es lo que le pasa a la industria y cuáles son sus dolores. Y a partir de ahí se dijo, bueno, hagamos ahora
una ruta de estas cumbres Ajá. que ya no solo junten el sector político con el sector empresarial, junte también a la academia para tener un factor científico, a la sociedad civil, al sector de no solo las grandes empresas, sino que también su cadena de proveedores, que muchas veces son pymes, y también, por supuesto, al sector financiero. Oye, Gonzalo, esa descripción que haces tú de quienes están participando en la conversación quizás da cuenta también de la complejidad de abordar este desafío. ¿Qué particularidades tiene este sector, el textil, que lo hace distinto a otros, por ejemplo? Hay algunos que se podrían comparar. En este caso tenemos un sector que está muy diversificado en materia de quiénes producen y dónde producen, ¿no? Entonces pensemos que en realidad la gran mayoría de nuestras prendas textiles, y no solo prendas de ropa, sino que también los textiles que están en la industria automotriz, los textiles que están muchas veces en lo inmobiliario, ¿no? Se producen muchas veces en Asia, en algunos casos con condiciones desconocidas o en algunos casos hasta conocidas en materia de precariedad laboral, muchas veces en usar productos químicos que están sin una trazabilidad y sin una identificación adecuada de qué podría pasar a continuación en materia no solo de medio ambiente, sino también de salud. Piensa lo siguiente, Seba, cada vez que tú lavas una ropa, se desprenden pedacitos, ¿no es cierto? Fragmentos, microfragmentos que van después a los cursos de agua. Esa es la razón por la cual la ropa no dura eternamente y empieza... Ahora, la ropa antes duraba mucho más. Y se empezó a fabricar de forma tal que dure menos para poder facilitar que tú compres cada vez más, ¿no? Es lo que se llama la lógica de la obsolescencia programada. Pero también entramos en la dinámica de las modas y las temporadas. Entonces hay todo un sistema que te impulsa a comprar cada vez más ropa que dura cada vez menos, que además se deshace y que incluso en el simple acto de lavado desprende fibras con ciertos componentes químicos que van después al medio ambiente y que hoy ya sabemos incluso vuelven a nosotros mismos. Los microfragmentos de este tipo de elementos que están presentes en la sal, por ejemplo, ¿no? En los peces cuando los comemos. Y esa fibra que contenía ciertos elementos químicos que se usaron para que esa fibra tuviese una propiedad física, un color, brillara. Una textura. Esa persona que diseñó eso, ¿tú crees que pensó qué pasaría con ese producto químico cuando después, a través de la sal que le pusiste a la ensalada, entrase a tu cuerpo? No, claro que no. Sin duda que no. Entonces aquí entra otra agenda que es la de los químicos de preocupación. Vamos a tener este año la primera cumbre de químicos de preocupación, donde la industria textil tiene mucho que aportar en materia de información y debiera recoger mucho de información para corregir. Ahora, Gonzalo, bueno, detrás de todas estas discusiones siempre hay intereses y lógicas económicas también que son súper fuertes, ¿no? Lo más evidente tiene que ver con la industria de los hidrocarburos, por ejemplo, y la batalla que ha habido para poder transitar hacia una economía descarbonizada ha tenido que enfrentar esos intereses y esa lógica económica. Y por eso digo que no es excluyente solo aquí el tema textil. Pero en este caso hay todo un sistema, tú bien lo describías, de consumo asociado, que es muy claro y que probablemente tiene una lógica que va a ser difícil romper también, ¿no? Porque me imagino que todo esto pasa por no solo fabricar de mejor manera, sino también por romper lógicas de nosotros, de los consumidores, que están súper arraigadas. Hay mucho que tiene que ver con eso. Yo diría que primero hay mucho que tiene que ver con diseño, ¿no? Estamos vestidos de muchas veces prendas de las cuales no tenemos idea cuál es la materialidad, ¿no? En Europa ya se está colocando lo que se llama el pasaporte digital. Tú compras una prenda y tú tienes un código QR que te permite llegar a identificar qué es. Eso es muy útil también cuando el producto va pasando en la cadena de valor y llega al final de su uso para que eventualmente se pueda llegar a reciclar. Tú no puedes llegar a reciclar las cosas sin saber exactamente qué los componen. Pero después, como bien tú dices, el romper una dinámica donde lo que hemos tenido es estímulos para comprar y desechar versus lo que podría ser el comprar para que dure más tiempo, para que se repare, ¿no? Hoy día, en los eventos que hemos tenido ayer y hoy, se hablaba mucho de cuánto se ha perdido la industria de la reparación, ¿no? Cuánto se ha perdido la capacidad de esos oficios, etcétera. Y probablemente quien esté hoy en el retail del consumo rápido dirá, por supuesto, yo prefiero que la gente compre lo nuevo, pero es que el comprar eso nuevo hoy en día está generando una externalidad de la cual la sociedad y el medio ambiente se han tenido que hacer cargo. Cuando empezamos a pensar en un sistema contable y financiero que está empezando a internalizar esas externalidades y colocarlas en el valor del producto, entonces sí se empiezan a cambiar los incentivos cuando ya no es solo la persona de sustentabilidad de la empresa, sino que el financiero que le dice al que compra, oye, no compres un producto que no venga con estas características o que nos pueda exponer a que somos los responsables porque vamos a tener que pagar una multa al final y esa multa
o esa pérdida de reputación, lo que fuera, ya tiene un valor que se empieza a internalizar en el producto. Hemos vivido, te diría que los últimos 10 años, en un cambio de comprensión de estos temas y ya estamos entrando en una fase donde cada vez más las empresas serias, las empresas que están más expuestas, tienen esa conciencia. Ahora, y lo digo, la empresa seria es la más expuesta, porque otro de los problemas de esta industria es que tienes mucha informalidad. Eso y hay informalidad que dificulta en la fabricación, en la comercialización, productos pirateados, productos que no tienen marca, productos que no tienen trazabilidad. Pero después también hay una informalidad que es muy útil para esto, que son los recicladores de base. Personas que se dedican a poder recolectar y finalmente devolver a los sistemas productivos. Entonces la informalidad también se tiene que trabajar con lo bueno y lo malo. Gonzalo, para ir abordando algunos de los puntos de este problema y el desafío, ¿qué rol cumple aquí el reuso? Porque tú decías, Chile es el segundo país que más ropa usada importa. Sí. Me llamó muchísimo la atención. El problema es que mucha de esa importación entra a través de, hoy en día lo sabemos, ¿no? A través de zona franca, en que es un modelo que también es escandaloso, porque entran estas grandes fardos de ropa, en que la estimación es de que lo que se va a usar ahí es muy poco. Y que no hay un costo mayor en terminar desechándolo, por ejemplo, en el desierto de Atacama. O sea, el sistema de reuso que está implementado históricamente o en las últimas décadas en Chile es un sistema inadecuado. Lo que están haciendo y se está desarrollando cada vez más son efectivamente sistemas de reuso formal, donde tú puedes incluso intercambiar la ropa. Hoy en día hay empresas que te reciben la ropa para repararla o para venderla. Y entonces también el reuso de manera informal, inadecuado, ha generado daños enormes y tiene que regularizarse. Es cierto que hay todo un sector económico que funciona en torno a eso. Entonces no es llegar y decir, se acaba de un día para otro. Hay que ver cómo alinear los incentivos de esa forma adecuada. Lo mismo nos pasa, por ejemplo, en esta conversación que estamos teniendo a nivel global. Hay muchos países como Chile que tienen esta posición de nosotros queremos ley REP y queremos regular y potencialmente entrar en una dinámica de controlar un consumo desenfrenado. Países como Bangladesh dice, a nosotros nos complica que nos toquen el fast fashion porque es una industria gigante para nosotros y por lo tanto en el minuto en que lo frenas queda mucha gente sin trabajo. Entonces todo esto hay que hacerlo tomando en consideración todos los impactos que tiene en toda la cadena de valor. Eso es parte de lo que estamos haciendo a nivel del programa de las Naciones Unidas. Ahora, me imagino que el primer paso es tener esta cumbre y es súper importante porque le da peso, ¿no? a la discusión. Ahora, ¿quiénes participan en este debate? ¿A quiénes están sumando a esta discusión? Hoy lo primero fue convocar autoridades, tenemos autoridades de 10 países, fundamentalmente de América Latina, siendo el primero en esta región, pero después tenemos del sector industrial, tanto de grandes, dos de los más grandes retailers de Chile están presentes, tenemos por supuesto algunas empresas de renombre, hay empresas B que tienen la capacidad de entregar hoy en día soluciones, algunas de ellas que vienen trabajando hace muchos años. Por supuesto, la academia, desde los distintos científicos que están trabajando en soluciones o en la identificación de la magnitud del problema. Tenemos actores del mundo financiero, tanto los bancos multilaterales como banca local, y por supuesto sociedad civil. Tenemos desde fundaciones que están trabajando en distintas dimensiones, el mundo de los innovadores también, están los recicladores de base. Hay distintos actores, incluso los que están dedicados más bien al reciclaje o al manejo de los residuos. Gonzalo, y desde el caso chileno en particular, ¿qué experiencia puede aportar nuestro país en base a lo que ha pasado con la ley REP, por ejemplo? Bueno, lo interesante es empezar a recoger, nosotros no somos los únicos que tenemos ley REP, hoy van a estar mostrándose justo ahora, hoy empiezan a presentarse lo que son los casos más emblemáticos, que son Europa y California, como dos lugares donde la ley REP se está implementando ya con más detalle y lo recogen fundamentalmente países latinoamericanos como Chile, Uruguay, Colombia, Perú, Brasil, Argentina, donde ha habido distintas formas de ley REP, algunas de ellas ya con un foco puesto en los textiles, otros como en el caso de Chile, aprendiendo de lo que han sido los reglamentos REP y las implementaciones de la REP de otras familias de productos, envases de embalaje, neumáticos, para poder implementar los reglamentos de la ley REP en textiles de la mejor forma posible. Entonces, estamos justamente en la conversación de nutriéndonos de lo que nos pueden traer experiencias como Europa y California, mezclarlo con lo que han sido las experiencias en los distintos países de América Latina y que cada uno de nosotros salga con una visión más clara de qué se puede mejorar tanto a nivel de cada uno de esos países como a nivel global y para otras regiones
del sur global. Gonzalo, por último, antes que se nos vaya el tiempo, ¿cómo vinculamos esta conversación con los desafíos y temas prioritarios en la próxima COP31? La COP31 este año va a ser en Turquía y en este caso la primera dama de Turquía tiene una fundación que se llama la Fundación Cero Residuos, la Zero Waste Foundation. Y ella lleva hace 3 años liderando un movimiento a nivel global por el tema cero residuos. Entonces, Turquía tomó la COP como presidencia para justamente aprovechar de conectar esos dos temas. Esta COP en Antalya, en Turquía, en noviembre, va a tener muchísimo que ver con no solo el tema cero residuos como lo entendemos tradicionalmente, una de las conexiones más naturales entre clima y residuos es a través de los orgánicos. Cuando tú desechas residuos orgánicos de manera descontrolada, al pudrirse los residuos orgánicos generan metano. El metano es un gas de efecto invernadero muchísimas veces más nocivo que el CO2 y por lo tanto es lo que llamamos el freno de mano. Si nosotros controláramos las emisiones de metano, muchos de los cuales vienen de los residuos orgánicos, y facilitáramos y fomentáramos el compostaje, la biodigestión, la reincorporación de esos residuos orgánicos rápidamente al suelo, vamos a estar ayudando a bajar la temperatura del planeta de forma muy rápida. Entonces, esa es una de las vías más rápidas, pero después, cada vez que tú haces economía circular, cada vez que trabajas por el reciclaje o por el ecodiseño, el reuso, estás bajando, por lo general, emisiones de gases de efecto invernadero y ayudando, por supuesto, a combatir la crisis climática. Claro que sí, y al final es parte de la misma conversación, por supuesto. Sin duda. Gonzalo, muchísimas gracias por haber venido al estudio de CNN Chile. Gracias por acompañarnos. Nosotros nos vamos a una pausa. Quédense con nosotros porque al regreso tenemos más informaciones aquí en Futuro 360. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Futuro 360 y vamos a hablar de una tendencia que seguramente ya está presente en sus vidas. Se trata de la automatización que está transformando nuestras rutinas diarias y que va redefiniendo también la forma en la que nos relacionamos con la tecnología. Pero ¿hasta dónde puede llegar realmente su impacto en la forma en la que vivimos? Vamos a conocer más en la siguiente nota. Miranda Aspé viajó a San Francisco al lanzamiento de Dreamy, una compañía que busca llevar esa transformación directamente al hogar. ¿Qué vas a querer desayunar? Lo de siempre. Sale lo de siempre. Leche, cereal, ruido, silencio. Bueno, mejor silencio. Gracias, Ma. Bueno, ya terminé con este trabajo. Así retrataba la ficción de los años 60 cómo sería el futuro. Los supersónicos mostraban una vida automatizada que parecía una utopía, pero que ahora está cada vez más cerca de la realidad. Un refrigerador que se ordena solo, una máquina que dobla la ropa e incluso un auto con propulsores tal como los cohetes. Ideas del futuro que se presentaron hoy en Dreamy Next aquí en San Francisco. Todo un ecosistema interconectado. Eso es lo que presentó Dreamy Technology, una compañía especializada en tecnología para el hogar, en el Palacio de Bellas Artes. Pensado en facilitar tareas cotidianas, la compañía lanzó su nuevo portafolio de dispositivos inteligentes. Objetos conectados a Internet, capaces de recopilar información, automatizar tareas y comunicarse entre sí. Una tendencia en expansión si consideramos que para 2030 se proyecta que el mercado latinoamericano de estos dispositivos alcance los $10.000 millones. Time is redefined, filled with what truly matters, with passion and with those we love. Automatización al servicio de los usuarios. Eso es lo que propone esta compañía china que dentro de sus innovaciones cuenta con cafeteras, freidoras de aire y televisores que comparten información vital en tiempo real. Formas de ahorrar tiempo y reorganizar la vida. ¿Qué rol tenemos los seres humanos en cómo estamos diseñando este futuro? Los humanos necesitan definir cuál es su papel. ¿Impulsarán su desarrollo? ¿A qué ritmo lo harán? ¿Cómo pueden adaptarse de manera eficaz y productiva? Existen numerosos problemas relacionados con la IA y la seguridad. Nos encontramos en una etapa muy temprana y los humanos formamos parte de ella. Pero la IA es una tecnología que llegó para quedarse. Es como Internet, es como la máquina de vapor, es como la electricidad. Ha llegado para quedarse. Queremos que la tecnología forme parte de tu estilo de vida ecológico. Si quieres, pero no que sea lo principal. No que observes y pienses, oh, me estorban. Así que creo que la integración y el aprendizaje de cómo vives tienen que ver con el lado de la IA.
pero es integración. ¿Cómo la inteligencia artificial y la automatización están moldeando cada aspecto de nuestra vida? La inteligencia artificial está influyendo en todo ahora. La IA está aprendiendo, simplemente está ahí en segundo plano. Así que, como mencionó alguien antes, ante cualquier problema, la IA aprende de él para no volver a cometerlo. Así pues, la IA se está convirtiendo en una parte integral de todo lo que ocurre en la vida cotidiana. Pensamos que la IA es revolucionaria para la productividad en general. Es como la revolución industrial de hace años. Por lo que creemos que todas las industrias se verán transformadas por la inteligencia artificial. Sin duda está teniendo un gran impacto en el mundo del consumo, en el mundo empresarial, en la educación, en la sanidad y obviamente en la tecnología. Uno de los creadores de Apple, Steve Wozniak, también estuvo presente en el encuentro. Su mirada es clara. La inteligencia artificial no se compara al humano porque no tiene corazón. No creo que vamos a alcanzar a la inteligencia artificial general. No creo que sea igual de inteligente que una persona. Por eso, encontrarle sentido a la tecnología es crucial para convivir con ella. Que su uso no le quite valor a lo humano. Usamos la inteligencia artificial y los robots para que hagan esas tareas por nosotros. Al final, eso nos da más tiempo, nos facilita la vida y de alguna manera mejora nuestra calidad de vida. Es ahorrar tiempo y también paciencia. En vez de dedicarte a esas tareas, puedes ocupar ese tiempo en hacer otras cosas que realmente quieres hacer. Una manera de vivir la vida que llegó para quedarse. Dreamy ya está presente en Latinoamérica y en Chile con tecnología que no solo cambia la forma en que trabajamos y nos comunicamos, también redefine cómo habitamos nuestros hogares, organizamos el tiempo y enfrentamos las tareas cotidianas. Un futuro que durante décadas pareció exclusivo de la ciencia ficción, pero que hoy comienza a integrarse a un espacio tan íntimo y personal como el hogar. Y nos vamos ahora a nuestra sección de noticias que han marcado esta semana. Una vacuna creada hace más de 100 años contra la tuberculosis mostró resultados bien alentadores, pero para el tratamiento de otra enfermedad, la diabetes autoinmune. Un ensayo clínico de fase 2 reveló que la vacuna BCG podría reducir la necesidad de insulina en estos pacientes. La investigación, liderada por la médica Denise Faustman del Massachusetts General Hospital de Boston, fue presentada el 7 de junio en la reunión anual de la Asociación Americana de Diabetes en Nueva Orleans y detallada luego por la revista Nature. El estudio evaluó a personas con diabetes tipo 1 de inicio juvenil y con diabetes autoinmune latente del adulto, o conocido también como LADA, dos formas en las que el sistema inmunológico ataca las células del páncreas que producen insulina. En el caso de la LADA se analizó a 95 personas. 68 de ellas recibieron 6 dosis de la vacuna durante 5 años y el resto recibió placebo. Bueno, quienes recibieron la inoculación lograron una reducción promedio del 3% en el uso de insulina, mientras que el grupo de control aumentó en un 22% en el mismo periodo. Esta vacuna se administra desde la década de 1920 en países con alta incidencia de tuberculosis y la FDA ya la había autorizado para tratar ciertos cánceres de vejiga. Según los investigadores, estimula al sistema inmune de una forma que ralentiza el proceso autodestructivo. No cura la enfermedad ni reemplaza tampoco la insulina, pero enlentece el avance del daño autoinmune. Aunque los resultados son prometedores, los expertos subrayaron la necesidad de estudios más amplios y de largo plazo antes de modificar la práctica clínica. Cuatro estudiantes de la región de Antofagasta, junto a una docente, fueron seleccionados y becados además para entrenar en el Space Camp de la NASA en Estados Unidos. La delegación integrará la misión 33 del programa de becas Astronaut AI Warden Endeavor Scholarship, que les permitirá viajar entonces al US Space and Rocket Center. Este equipo lo conforman Sofía Oyarzún y Magdalena Orellana del Liceo Domingo Latrille de Tocopilla, Matías Torres del Liceo Oscar Bonilla y Martina Olivares de Antofagasta. Y se suma a ellos la docente Pilar Cabrera del Liceo Juan José Latorre de Mejillones,
como líder de esta misión. El hito destaca por ser la primera vez que el equipo chileno está compuesto íntegramente por estudiantes de la educación pública. Durante una semana los jóvenes enfrentarán simulaciones de misiones espaciales y desafíos de ingeniería enfocados en áreas STEM y convivirán con equipos de Ucrania, Reino Unido, Estados Unidos, Emiratos Árabes y Polonia. La selección es resultado de una alianza entre la Fundación Endeavor, Kalman Worldwide, North American Northern Chile, la Asociación de Industriales de Antofagasta y el Colegio de Ingenieros de Chile. En esta edición se invitó a postular a 18 establecimientos de las 8 comunas de la región. Vamos a cambiar de tema. El mundo vivió el segundo mes de mayo más caluroso jamás registrado. Así lo informó el Servicio de Cambio Climático Copérnicus de la Unión Europea. Europa sufrió una ola de calor inusualmente temprana e intensa. El mes pasado se batieron récords en Gran Bretaña, Francia, Irlanda y Portugal, zonas bien distintas una de otra, cuando una cúpula de calor, así la definieron los especialistas, procedente del norte de África, elevó las temperaturas por encima de lo normal en toda Europa occidental. Las temperaturas fueron casi de récord tanto en la atmósfera como en el océano. Samantha Burgess, del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio, que gestiona Copérnicus, advirtió que estos fenómenos extremos se están convirtiendo en la nueva normalidad, en lugar de ser la excepción. Para el periodo de marzo a mayo, Europa registró su tercera primavera más calurosa desde que hay mediciones. Fuera de Europa, hubo precipitaciones superiores a la media en el norte y en el sureste de Norteamérica, zonas de Asia, parte de Brasil, el sur de África y en Australia. En contraste, se registraron condiciones más secas de lo normal en el centro de Estados Unidos, en buena parte de Asia Central, en Madagascar y también en una amplia región de Sudamérica. Bueno, y no podía faltar también alguna noticia vinculada a los avances que está mostrando la inteligencia artificial. Investigadores británicos desarrollaron la primera vacuna cuyo componente clave fue diseñado completamente por la inteligencia artificial. Ya fue probada en humanos y entregó prometedores resultados. El desarrollo liderado por la Universidad de Cambridge fue diseñado para actuar contra todos los coronavirus, incluidas las variantes de COVID-19, y contra otros virus zoonóticos, o sea, que vienen desde animales y que son potencialmente pandémicos. La IA analizó códigos genéticos de una variedad de patógenos y diseñó un superantígeno capaz de entrenar al sistema inmune contra toda una familia de virus, incluso aunque ellos muten. El profesor Jonathan Heaney explicó que el objetivo es adelantarse a los virus en lugar de ir siempre por detrás de ellos. Los ensayos iniciales se realizaron en 39 personas para evaluar seguridad y un segundo estudio con unas 200 personas medirá con más detalles cuál fue la respuesta inmunológica. Los hallazgos publicados en la revista Journal of Infection mostraron un impacto modesto pero alentador, dicen parte del equipo, que ya trabaja ahora en vacunas universales contra la gripe estacional, otra contra la gripe aviar H5N1 y otra más para fiebres hemorrágicas como el ébola. Expertos externos como el profesor Andy Pollard del Oxford Vaccine Group calificaron los datos como fascinantes, mientras que el ministro de Ciencia del Reino Unido valoró el resultado como un nuevo éxito de la ciencia británica combinada con las capacidades de la siempre sorprendente inteligencia artificial. Y antes de despedirnos, tenemos una invitación para quienes disfrutan de la astronomía. El Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile abrió las inscripciones para la versión online de 4 universos. ¿No lo conocen? Se trata de un ciclo de charlas que abordará temas como la materia oscura, las nubes de Magallanes, la supernova y el Sol. El curso contará con exposiciones de destacados astrónomos nacionales, entre premios nacionales de ciencias como Mónica Rubio, el profesor José Massa y María Teresa Ruiz, quienes les hacen la siguiente invitación. Miren.
Hola, José. Hola, María Teresa. ¿Cómo estás? Oye, ¿te contaron la última? ¿Cuál es la última? Dime. Que tú y yo vamos a ser parte de 4 universos. ¿Cómo que 4 universos? ¿El universo no es uno solo? No, pues, se trata del curso de astronomía para público general. Ah, un curso presencial, allá en Cerro Calán, el Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile. No, esta vez será distinto. Ah, verdad. Esta vez será online. Para que nadie tenga excusa de no poder asistir y no poder aprender astronomía. 4 universos. El nuevo curso online de astronomía de la Universidad de Chile. Matricúlate ahora. Matricúlate ya. Qué buena invitación, ¿no? Para participar de este curso online hay que entusiasmarse para conocer más del universo. Gracias por estar con nosotros en esta edición de Futuro 360. Quédense en la sintonía de CNN Chile, por supuesto, y recuerden que pueden visitar las redes sociales de Futuro 360 para encontrar este y otros contenidos. Nos vemos a la próxima. Chao.